La principal causa de muerte en todo el mundo es los problemas del corazón, los problemas cardíacos. En nuestro país, cerca de 200,000 personas mueren cada año por esta causa, más que por cualquier otra, más que por cáncer, más que por el COVID. Entonces, esa es la principal causa. Dentro de estas causas, el problema es del corazón. Hay una condición del corazón endurecido que se llama cardiomiopatía restrictiva. Si está por ahí Luis, que me corrija si no. Entonces, bueno, el corazón se endurece, se hace duro, pierde su elasticidad, no puede bombear y pues el desenlace es pues la muerte, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un corazón endurecido en el lenguaje cristiano, no nos referimos a un corazón, a ese órgano que bombea la sangre, sino al centro de lo que es la persona, sus sentimientos, sus afectos, sus prioridades, lo que es la persona. Ese corazón, ese centro de la persona también se puede endurecer y pues llegar a consecuencias fatales. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 7 a 19, que trata precisamente de eso, del corazón endurecido. Dice así la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por este día, por esta adoración que venimos a darte. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la apliques, abras nuestros ojos, nos reveles la condición de nuestro corazón y cómo hay una manera en que nosotros podemos cuidarnos, cómo podemos evitar ese endurecimiento, así como físicamente una persona se cuida haciendo ejercicio y tomando alimento
sano, con un estilo de vida adecuado, así también nuestro corazón, Señor, que lo alimentemos con un alimento sano, con tu palabra, y que tengamos un estilo de vida que no nos endurezca, Padre, que volteemos a ver siempre a nuestro Salvador, Cristo. Pedimos todo para tu gloria en nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. El escritor de la carta comparó a Cristo con Moisés, demostrando la superioridad de Cristo, usando la ilustración de una casa. Una casa es construida por alguien, tanto una casa, un edificio, una casa, lo que es una casa, también como una familia que es fundada por alguien. Y el que construye la familia, el que la funda, tiene mayor gloria que la casa, que no deja de ser una obra del constructor, del edificador. Hablando de la casa de Dios, Moisés fue siervo en la casa de Dios. Fue un siervo fiel, pero solo un siervo. Pero Cristo está sobre la casa de Dios. Es el Señor de la casa, por cuanto es hijo, no es un siervo. Y también Él es el que la construye, es el que la edifica. Somos la casa construida con los que Él trae como hermanos y como piedras vivas. El versículo 6 termina diciendo: la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La frase "si retenemos" podría levantar ciertas dudas sobre la eterna seguridad del creyente, pero teniendo en cuenta la situación de los hebreos que recibieron la carta, que titubeaban entre algunas creencias y ritos de la religión judía y el cristianismo, entendemos que el hecho de ser casa del Hijo o no serlo no depende de la actitud que tengan los verdaderos creyentes. El grupo al que se dirige esta carta está formado por una mezcla de algunos que eran verdaderamente creyentes y otros que no acababan de decidirse o que definitivamente eran incrédulos. El autor aplica aquí una piedra de toque. Una piedra de toque es una piedra hecha de ciertos materiales de color oscuro que no puede ser atacada por los ácidos. Se utiliza para probar la pureza de un metal, se usa mucho en la joyería para ver si una pieza es de oro, por ejemplo. Se frota el metal contra esta piedra, que da ahí una huella, y se le echa un ácido, creo que es ácido nítrico. Si cambia de color, quiere decir que es una aleación. Y así, si no cambia, el metal es puro y se puede saber si es así o no. Bueno, a este grupo mezclado de creyentes verdaderos e incrédulos les dice: el retener la confianza y la esperanza hasta el fin será la demostración evidente de la realidad de la obra de Dios en cada uno.
es la prueba del ácido. Es lo mismo que hizo Pablo cuando exhortó a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y es algo que se debe hacer constantemente. Así se deben entender todas las amonestaciones de la epístola que inician con el sí condicional. La seguridad eterna del verdadero creyente está fundada en Cristo, no en ellos. Dios conoce tu corazón. Él sabe quién es su hijo y quién no. Un hijo de Dios va a retener la confianza, va a regocijarse y va a gloriarse en la esperanza firme hasta el fin. Para nosotros es difícil discernir quién es un hijo de Dios y quién no. Muchos que dicen que sí son, dicen que son hijos de Dios, se comportan como si no lo fueran. Y hay otros que parecen serlo, dicen serlo, y se comportan como tales. Pero en su vida no hay gozo, no hay esperanza, hay amargura, hay resentimiento. A la menor provocación o al menor motivo estalla su ira. No están siendo transformados por la palabra. No se ve el fruto del Espíritu en sus vidas. No hay amor, gozo, paz, paciencia. Se han endurecido y entonces viven sin esperanza real, aunque ellos hacen todo para parecer creyentes y en el fondo están engañados pensando que sí lo son. O sea, hay una ilustración, la ilustración de Israel, que es la que está aquí en los versículos 7 a 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El autor, como ha estado haciendo a lo largo de la carta, toma un pasaje del Antiguo Testamento para apoyar su argumento. Y lo primero que hay que notar es que aquí en Hebreos dice que el Espíritu Santo es el que habló en el Antiguo Testamento. Dios es el autor primario de la Escritura y los hombres inspirados por el Espíritu Santo son los autores secundarios por medio de los que Dios habla. Aquí en este caso, el que escribió el Salmo, David. Pero la Escritura es la palabra de Dios y el autor la cita y la aplica a sus lectores, a los que están leyendo la carta en el tiempo de Pablo, como un ejemplo de la historia bíblica. El Espíritu de Dios, hablando a través de su palabra, dijo que Jesús, el Hijo, es superior a Moisés. Conocer esta verdad, pues debe llevar a cualquiera a actuar conforme a esa verdad. Entonces,
La cita es del Salmo 95, vamos al Salmo 95, de la segunda parte del versículo 7 hasta el 11. Y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Prácticamente es la misma que cita en Hebreos, ¿no? El que escribió el Salmo es David, profeta, rey, pero no es el que habla. El Espíritu Santo es quien habló y se está dirigiendo al pueblo de Israel que estaba en el desierto en la época del Antiguo Testamento. Está hablando también a los hebreos del Nuevo Testamento. Y es porque el que habla es el Espíritu Santo, porque la Escritura está divinamente inspirada y tiene validez para el pueblo de Dios a través de todos los siglos, de todos los tiempos. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, dice, hoy, la palabra de Dios es para siempre. No hay un tiempo en el que quede obsoleta o en el que sea irrelevante. Con estas palabras, Dios habló al pueblo en el desierto, David a los israelitas y el Espíritu a los hebreos de esa época y a los que leen la carta el día de hoy. El escritor de Hebreos les recuerda a esos cristianos lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Y les dice: no caigan en el mismo error que ellos en el desierto. ¿Qué fue lo que hicieron? Endurecieron sus corazones. El Espíritu les dice: no sean como sus antepasados, que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Si oyen mi voz, no endurezcan sus corazones. No dejen de hacer caso a mi voz, porque eso les traerá problemas. No confiaron en Dios, sino en sí mismos. Aunque vieron las grandiosas obras de Dios en su viaje por el desierto, desde que los sacó de la esclavitud en Egipto. Olvidaron lo que Dios había hecho por ellos y no confiaron en Él. El Señor está diciendo que el pueblo vio lo que Él hizo, pero eso no los cambió, no les importó, no fueron afectados por lo que Dios hizo por ellos. Por tanto, pusieron al Señor a prueba, porque no creyeron que Dios proveería para ellos en el desierto. Aunque Dios había rescatado al pueblo de Israel mediante muchos milagros asombrosos, no creyeron que Dios los proveería milagros en cuanto a comida y agua en el desierto. Y al contrario, vemos al pueblo
deseando volver a Egipto y a todo lo que Egipto les ofrecía, en lugar de querer lo que Dios les ofrecía. Les recuerda entonces en el pasaje lo que sucedió en el desierto durante su peregrinar por 40 años. Hace referencia a dos lugares específicos, Meriba y Masá. Estos dos nombres se traducen como rebelión y prueba o rencilla. Después de que el pueblo de Israel viajó por el desierto, faltó el agua. Entonces fueron a reclamarle a Moisés, contendieron con Moisés. Dios le dijo que golpeara una roca. Él lo hizo y el agua brotó. Moisés llamó a ese lugar Masá, quiere decir prueba. Casi al final del viaje, a 40 años de distancia, el pueblo de Israel contendió nuevamente con Moisés por sed, por la misma causa, falta de agua. Esta vez Moisés perdió los estribos y golpeó 2 veces la roca en lugar de hablarle como Dios le había dicho que hiciera. Y entonces a él no se le permitió entrar en la tierra prometida. Moisés llamó a este lugar Meriba, que significa rencilla. Desde el primer año hasta el último, el pueblo de Israel probó la paciencia de Dios. Todos esos años están llenos de ejemplos de incredulidad y de infidelidad. Y debemos recordar que nosotros estamos en un paralelo, vamos en ese peregrinar, estamos dentro de esos 40 años y pues que veamos nuestra realidad, si no muchas veces hemos fallado por incredulidad, infidelidad y desobediencia. Sin embargo, en medio de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios fue fiel a sus promesas poderosas. Una columna de fuego durante la noche para protegerlos del frío y una nube durante el día para protegerlos de los quemantes rayos del sol. Maná para satisfacer su hambre. Agua de la roca para satisfacer su sed. Además, también dice la Escritura que su ropa y su calzado no se desgastaron durante esos 40 años. El Señor fue su escudo durante todo ese tiempo, fue su roca. Su corazón divagaba y no conocieron sus caminos. El pueblo se negó a entrar a la tierra prometida. Quiso escoger otro líder y regresar a Egipto. En Números 14:11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No oyeron la voz de Dios y se volvieron a rebelar cuando los espías regresaron de recorrer la tierra prometida y se probaron a Dios muchas veces. 10 veces, dice la Escritura. Sus corazones estaban endurecidos por la incredulidad y sus ojos estaban ciegos a los ojos de Dios. En Números 14, pero versículos 22 y 23 dice:
Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Esta manera de pensar y de actuar tuvo un resultado. El Señor se disgustó con esa generación y juró en su ira que no entrarían en su reposo. Siempre se desvían en su corazón. Desconocen los caminos de Dios. Por lo tanto, la condenación es merecida. No hay descanso para los que no viven por fe. No hay descanso para quienes endurecen su corazón. No hay descanso para quienes siempre se desvían y no conocen los caminos del Señor. Dios les quitó la promesa de reposo a los israelitas incrédulos y les dijo que morirían en el desierto. Los hijos de ellos, que fueran menores a 20 años, que no eran todavía considerados adultos, ellos entrarían en la tierra que Dios les había prometido a sus padres. La tierra que los israelitas iban a poseer es llamada reposo, porque ahí tendrían una morada permanente y segura. La tierra de Israel sería dada a aquellos que no habían despreciado a Dios. No sería un reposo completo. Casi todos los que salieron de Egipto quedaron en el desierto. Y los que entraron en la tierra todavía tenían que pelear, tenían que conquistarla. Y por no obedecer completamente el mandato de Dios, Él dejó a ciertas naciones, en ciertos lugares, en los lugares altos, en las montañas, y llegaron a ser el medio por el cual Dios castigaba su desobediencia y sus rebeliones. Para ellos, el reposo se cumpliría de una manera limitada. La manera nómada de vivir terminaría. Se acabaría cuando la tierra fuera conquistada. Josué los introdujo en la tierra, pero no tuvieron un reposo completo. El reposo tiene un significado mucho más profundo. No solamente para el pueblo que estaba en el desierto, sino para el pueblo espiritual. A todos los que Cristo santifica y lleva a la Canaán celestial, a la tierra prometida que está en el cielo, a esa casa que Él construye, donde habrá un reposo eterno basado en la persona de Cristo. Sería una tragedia que los hebreos a los que se escribe la carta perdieran ese reposo. El Salmo 95 les recuerda el fracaso en el desierto y advierte del peligro de perder el reposo definitivo. Más adelante en la carta el autor dice, en Hebreos 4, 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Miren el ejemplo, el versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes,
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad de Israel en el desierto es un ejemplo que hay que evitar. El autor exhorta a los lectores hebreos a mirar con atención la lección de la historia. No quiere que ninguno de ellos se pierda. Es una advertencia a no rechazar la verdad que ya se conoce. El juicio en el desierto cayó sobre los que rechazaron la palabra de Dios que les habló Moisés. La advertencia aquí es para los que rechacen la palabra que habló Dios en Cristo. La incredulidad es un pecado, y es un pecado que da lugar a otros pecados, quizá a todos los pecados, a todos los demás, porque se peca cuando no se cree a Dios, cuando no se cree completamente a Dios, cuando se le cree solamente en alguna parte, en lo que yo quiero creer, en lo que a mí me conviene. Los israelitas creyeron a Dios y salieron a Egipto. Claro que les convenía dejar de ser esclavos, pero no le creyeron como para entrar en la tierra prometida cuando los llevó hasta allá. La incredulidad es una ofensa a Dios. Los hebreos a los que escribe tenían conocimiento del Evangelio, se declaraban cristianos. Ninguno estaba abiertamente en contra de Cristo, pero no lo aceptaban del todo. Y no importa qué tan cerca esté una persona de Cristo, si no viene a Cristo, si nunca llega a Él, sigue teniendo un corazón malo de incredulidad. Su castigo será mucho más severo por el conocimiento que tenía del Dios vivo. Si los que estaban en el desierto quedaron postrados en él y nunca entraron en la tierra de reposo, ellos que gustaron la buena palabra, gustaron del Evangelio de Cristo, que lo conocieron, es imposible. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, como dice Hebreos 6:6. No pueden darle la espalda a Cristo con incredulidad, porque apartarse de Cristo es apartarse de Dios. Deben examinarse a fondo a sí mismos y unos a otros para detectar si hay alguno que tenga un corazón malo e incrédulo. Para eso estamos en la iglesia, para detectar no solo en nosotros, sino en los demás, un corazón que se haya endurecido por la incredulidad o por la indiferencia. Un corazón que quiera abusar de la misericordia de Dios o que esté esperando más señales, señales más grandes que la cruz. La casa a la que pertenecen los creyentes es como un cuerpo, con muchos miembros, y cada una de las partes debería estar preocupada por la salud de todo el cuerpo, por la salud de las otras partes, de los otros miembros. Por eso, la necesidad de exhortarse unos a otros cada día.
si estás fuera de la comunión. Si estás fuera de la comunión total, no puedes exhortar ni ser exhortado. Cuando no estamos en la comunión con otros, tenemos mucho menos a nuestro alrededor que nos proteja de ser endurecidos por el engaño del pecado. Apartarse de Dios es algo que ocurre poco a poco. Así como aquel corazón duro se va endureciendo poco a poco, cada día, malos alimentos, tomar alcohol, ciertos estilos de vida, no se endurece de un día para otro, poco a poco. No se nota al principio el corazón endurecido, pero se origina por la incredulidad. La incredulidad se inicia por la desconfianza y el escepticismo. Se manifiesta primero con pequeñas desobediencias. El corazón se va endureciendo y entonces siguen desobediencias más grandes, más profundas, que lo lleva a la apostasía, que es el abandono de Dios. Cuando se llega a este punto, hay un endurecimiento que hace imposible el arrepentimiento. Ese pecado oculto al que te entregas, nadie sospecha de ti porque lo escondes bien. Te engañas a ti mismo, que realmente piensas que realmente es tan pequeño que no hace daño o que hace muy poco daño. Además, siempre puedes pedir perdón, siempre puedes arrepentirte en los meses o años siguientes. Lo que no puedes ver o sentir es que ese pecado consentido, ese pecado oculto, endurece tu corazón. Y a medida que tu corazón se vuelve más duro, se vuelve cada vez menos sensible a tu pecado. Te vuelves más y más distante de Cristo. Cada día estás más cerca del punto donde ya no hay regreso. El corazón de alguien que se aparta de Dios después de haber oído el Evangelio es un corazón perverso. De ese corazón sale el pecado que está en el interior, brota. El corazón es engañoso y perverso, que se va haciendo insensible cada vez más al pecado. Es necesario el examen a uno mismo, como también es necesaria la exhortación que viene de los hermanos con los que convivimos, con los que inevitablemente va a haber roces y ofensas que van a hacer brotar el pecado que está en el corazón y que sin esos estímulos quedará ahí escondido, enterrado, sin hacerse visible. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Solo participamos de Cristo si mantenemos la confianza original hasta el fin. Cuando oímos con gozo, cuando quisimos ser libres, cuando quisimos tener vivos, pero participamos de Cristo si estamos unidos a Él por medio de la fe. La unión con Cristo se puede describir como una piedra que está pegada, adherida a su cimiento, como
un pámpano conectado con la vid, como dos esposos que están unidos y forman uno solo, unidos a Cristo, participamos de su obediencia, de su sufrimiento, somos participantes en su muerte y participantes en su resurrección, participantes de su victoria, participantes de su plan, participantes de su poder, participantes de su ministerio de intercesión, participantes de su obra, participantes de su gloria, participantes de su destino. Es el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y aquí el escritor de la carta a los Hebreos repite la cita del Salmo 95 para hacernos recordar una vez más la necesidad diaria que tenemos de escuchar atentamente la voz de Dios. Se dice, si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Dios se dirige a nosotros constantemente por medio de su palabra. Nos habla en su palabra por medio del Espíritu Santo. Si realmente creemos el Evangelio, al paso de los años y de nuestra vida, nuestro compromiso seguirá firme. Entonces, la prueba más grande de la salvación de una persona es su permanencia en la vida cristiana. Un creyente verdadero permanece en Cristo. Dice el Evangelio de Juan 8:31, la segunda parte del versículo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que se aparta nunca perteneció a Cristo y va a terminar por secarse. Dice Juan, otra vez en capítulo 15, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hay un resultado, el resultado del endurecimiento, dice el versículo 16 a 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, siguiendo con esta cita del Salmo 95, el autor hace dos preguntas. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La segunda pregunta responde a la primera. Dios se había disgustado con todos los que salieron de Egipto y no creyeron. Ellos habían visto los milagros de las plagas para librarlos de la esclavitud. Fueron verdaderos milagros, maravillas increíbles. Fueron sostenidos por el maná que caía del cielo. Podían ver la presencia de Dios en la columna de fuego en la noche y en la nube
que los protegía durante el día. Sin embargo, al llegar a la tierra prometida, se hizo evidente que no creyeron, no creían. Tuvieron que seguir vagando por el desierto 40 años. Y esa generación, pasados esos 40 años, seguía siendo igual, con excepción de Josué y Caleb, que sí creyeron, sí le creyeron a Dios, demostraron su fe y entraron a la tierra prometida. La conquistaron y la poseyeron. Los que desobedecieron, al desobedecer, pecaron, y el justo castigo fue que murieron en el desierto. No pudieron entrar por su incredulidad. Se negaron a oír la voz de Dios, aunque la oyeron. Lo que oyeron, lo desecharon. Lo que oyeron no los llevó a actuar, no los llevó a tomar una acción. La desobediencia no es falta de obediencia, es la decisión, es una negativa a obedecer. Dios, tú dices eso, no lo voy a hacer. El ejemplo de los israelitas debe ser tomado en cuenta. Los hebreos deben tomarlo en cuenta para no tener el mismo fin, el mismo resultado. La desobediencia, el no oír la voz, es el resultado de la incredulidad. Y quita las bendiciones y trae juicio. Hoy es el día para oír la voz del Espíritu Santo. Hoy es el término que se usa en el Salmo 95. Hoy también es el término que se usa en la carta a los Hebreos. Hoy es el día, como lo fue en el desierto y en el tiempo de David cuando escribió el Salmo. Para nosotros, hoy es el día de oír, porque vendrá un tiempo cuando el rechazo continuo resultará en un endurecimiento del corazón, resultará en ojos ciegos que no puedan ver. Nadie escoge el tiempo en que se presentará delante de Dios, por lo que nuestra única oportunidad es la de oír inmediatamente, de oír hoy. Rechazar de manera continua y deliberada causa endurecimiento, un endurecimiento espiritual en el corazón. Eso es ser endurecido por el engaño del pecado. Eso no es la voluntad de Dios, es la consecuencia inevitable de no querer oír, de oír y no obedecer, de rechazar la voz de Dios. El pueblo de Dios que salió de Egipto lo hizo con fe, pero no quiso creer la promesa de Dios en relación a que les daría por posesión la tierra prometida y que también ahí les daría el reposo. Muchos creyentes practican una incredulidad práctica. Creyeron al principio, pero no se puede separar la fe inicial de la fe que continúa toda la vida. Una fe temporal, una fe que solo es por algún tiempo, no es una fe que salva. Solo se necesita una cosa, fe verdadera. No pudieron entrar por causa de incredulidad.
En la parábola del sembrador, Jesús nos recuerda lo que pasó con esa semilla que cayó en piedra, entre piedras, con esa semilla que cayó entre espinas. No es suficiente que empiece a germinar. Empezó a germinar, empezó a crecer, pero se detuvo. No es suficiente empezar bien. Es necesario seguir creciendo hasta que haya un fruto, hasta que se pueda ver un fruto. La verdadera fe persevera hasta el final. Estamos peregrinando hacia nuestro reposo eterno. Que ninguno tenga un corazón duro de incredulidad. Que ninguno se deje engañar por el pecado.